Estimado auditorio, un saludo especial de la Universidad Católica de Colombia. Soy Mayerly Villar y tengo el gusto de acompañar esta charla en torno a el diseño y la decoración de interiores. Recuerden ustedes que desde que el hombre comenzó a vivir en cuatro paredes, desde que se sedentarizó y dejó de vivir a la intemperie, ha buscado de alguna manera cambiar y mejorar su ambiente. Esto ha provocado una transferencia global de conceptos, ideas, materiales que vienen ampliando las múltiples posibilidades que expanden la mente y que impactan de alguna manera en nuestra forma de vivir cotidianamente, en la forma en la que pensamos y vivimos los espacios. El día de hoy vamos a estar conversando sobre aspectos generales del diseño interior, de la decoración interior, la relación que hay entre estas dos categorías, diseño y decoración. De alguna manera, en términos generales, a veces se les da mayor estatus a la idea del diseño, al concepto del diseño, y la decoración se deja como un aspecto secundario a la arquitectura. Considero personalmente que esto es un error, esto es una equivocación, dada que la arquitectura, el ejercicio del diseño de la arquitectura, el diseño de los espacios arquitectónicos, muy particularmente los espacios interiores, pues tienen mucho vínculo con lo que tiene que ver con el mobiliario, los colores, la exposición de los diversos espacios, las relaciones entre ellos. Un poco de esto lo vamos entonces a estar conversando en esta charla que tengo el gusto de acompañar el día de hoy. Empezaremos con una breve reseña histórica del espacio y el ornato desde la arquitectura. La historia de la arquitectura ha ido cambiando drásticamente a través del tiempo, observándose de alguna manera diversos tamaños en los espacios, usos de materiales, respuesta diversa a los terrenos, a climas, diversas maneras de edificación en general que cada vez son más, digamos, variadas, con mayores posibilidades gracias a las llegadas de nuevas tecnologías, como incluso hoy en día que podemos hablar de la impresión láser en tercera dimensión de edificaciones. Todo este tipo de particularidades depende de varios factores que caracterizan y categorizan la respuesta, digamos, espacial en la arquitectura. Esta responde a la geografía en términos de sus características físicas, del terreno, de la ubicación, del clima, de la cultura, de los imaginarios en torno a ese desarrollo sociocultural. Por ejemplo, podemos hacer aquí un rápido recorrido en cómo hemos cambiado nuestras formas de responder a la necesidad de habitar, es decir, a la necesidad de ocupar y significar los espacios, desde tiempos inmemoriales, 25.000 años antes de Cristo, cuando el hombre habitó las cavernas y escuchen, planteo que habitó, no ocupó inicialmente, porque siendo nómada, el hombre ocupaba las cavernas, sin embargo, no habitaba en ellas. Y uno de los primeros signos de habitar en la caverna tiene que ver precisamente con ese proceso de transformación, ese espacio interior de la caverna, a través de la adecuación de, digamos, escenarios, espacios, elementos en el suelo, incluso con la incorporación de pinturas, de expresiones gráficas en los muros, como veremos ahora. Igualmente, cuando aparecen los vestigios de las casas de los restos de mamut, nos dan cuenta de una relación del hombre con el medio en el que habita, que se expresa a través de, digamos, de este hecho arquitectónico, este hecho espacial, que desarrolla como uno de sus primeros habitáculos, que hemos llamado la casa de restos de mamut. ¿Por qué? Porque está construida, está configurado su espacio a través de materiales hacen parte, digamos, de los restos de los mamut, como van a ser los cuernos, como ustedes pueden observar en la imagen, los cuernos como parte de la estructura y las pieles como cubrimiento. Mucho más adelante nos aparecen las tiendas con una configuración geométrica que de alguna manera representa esas
esos pináculos, esas colinas de las áreas geográficas a donde se han encontrado, y así podríamos ir pasando por las casas de adobe, la arquitectura de adobe o ladrillo secado al sol, unos 8.000 años antes de Cristo, que se encuentra en muchos lugares de Europa y de Medio Oriente y que responde precisamente a esas condicionantes del clima y a los materiales locales. Tal vez en estas grandes primeras manifestaciones de lo que es el habitar del hombre en espacios interiores, en espacios arquitectónicos, vamos a encontrar una importante relación del hombre con el medio y una respuesta, digamos, muy local a partir de los materiales que se encuentran en este espacio geográfico. Ya posteriormente, digamos que empiezan a aparecer nuevas tecnologías y nuevas transferencias tecnológicas que van de una cultura a otra, y podríamos pasar, por ejemplo, por las casas de los pilotis, 1200 años antes de Cristo, estas primeras edificaciones de Grecia, posteriormente tomadas por Roma, en donde empieza a aparecer una cuestión particular en el espacio, y es el ornato, como ustedes lo pueden ir identificando. Entonces ya, digamos, los elementos que configuran ese espacio interiormente, su estructura, sus cerramientos, ya sean los muros, las cubiertas, el elemento de soporte, de base, que va a ser el piso, ya empiezan, digamos, a tener una incorporación de unos elementos que podemos considerar posteriormente como expresiones de decoración o llamadas clásicamente como de ornato. Esto ya nos empieza a hablar de una forma de significación y de relación de esos espacios con, digamos, las formas de pensamiento, las diversas mentalidades, los imaginarios, en fin. Encontramos otro tipo de viviendas, digamos, menos suntuosas, mucho más cercanas a lo local nuevamente, con los materiales que pueden ser viviendas campesinas o de poblaciones muy locales, en los que el ornato, entendida como estas incorporaciones pictográficas y elementos, códigos de comunicación, como van a ser, digamos, las cornisas, los capiteles y otros elementos en la arquitectura clásica, pues ya no van a aparecer. Sin embargo, en el espacio interior, podríamos ver en unas imágenes adelante, en el espacio interior, que es el objeto de nuestra charla, sí empiezan a aparecer unas intencionalidades de determinar los espacios, de darle cierto carácter a los espacios a partir de los objetos que se incorporan allí. Los castillos, unos tantos siglos más adelante, hacia el siglo tercero, pues van a representar, digamos, en términos de la mentalidad y de la relación con su contexto histórico, pues van a representar una arquitectura del poder, tanto, digamos, en su edificación, en su complejo edificatorio, como van a ser en los espacios interiores. Y vamos transitando a través del tiempo en el siglo décimo del Medio Oriente, donde aparece el espacio interior del patio como elemento organizador de los otros espacios interiores de la edificación, llámese vivienda, llámese una mastaba, en fin, aparecen estos diversos elementos espaciales organizadores, como va a ser el patio, que es una tipología de espacio interior, de espacio que aparece en diferentes localidades, en diferentes sectores, en diferentes espacios geográficos, y que se nos transfiere a nosotros en lo que conocemos como la arquitectura colonial, en donde es, digamos, muy austera la fachada, el elemento de cerramiento, resaltando algunos elementos como las portadas o de pronto algunas ventanas. Sin embargo, digamos, todo el desarrollo de la arquitectura se da al interior, a través igualmente de la tipología de espacio como va a ser el patio. La casa victoriana del siglo XIX empieza a representar, digamos, ya unas intencionalidades de las élites y las clases burguesas que han ido surgiendo desde ya la Baja Edad Media y mucho más, con más, digamos, determinación a partir del Renacimiento.
Entonces se va a ir determinando una arquitectura que tanto en sus elementos exteriores como en su interior, pues va a ser una representación de prestigio, de poder, de distinción, y sí que en este tipo de arquitectura va a jugar un papel fundamental los elementos de ornato, de decoración, que a su vez son elementos, digamos, significacionales y funcionales, como va a ser el mobiliario, las pinturas, las cortinas y demás elementos, digamos, que son los que en últimas permiten que habitemos los espacios. Y en este recorrido por cómo ha cambiado, cómo se ha transformado la arquitectura para darnos unos lenguajes distintos, pues cerramos esta primera parte del recorrido con las edificaciones del siglo XX a partir de la idea de la modernidad, del progreso, la incorporación de la industrialización y por tanto de la funcionalidad y la racionalidad en los espacios arquitectónicos que invitan a que el espacio sea una máquina para habitar. Es decir, que todos los elementos que se incorporan y que determinan esos espacios interiores se entiendan como una máquina que permite el habitar el espacio. Y de hecho es a través, digamos, de esos elementos, de muchos de esos elementos de ornato y decoración, muy particularmente del mobiliario, que nosotros finalmente podemos habitar los espacios, hacer uso de los espacios. Sin el mobiliario, estos espacios arquitectónicos no serían más que una caja vacía. Pero también sin el ornato, sin la decoración referida, por ejemplo, a las pinturas, a los elementos, códigos de comunicación del arte clásico que representan la distinción de las clases sociales y que va a ser muy repetitiva, digamos, en periodos del Renacimiento en adelante, hasta entrar a la modernidad, pues van a, digamos, jugar un papel fundamental en ese aspecto de que podemos entender del habitar, que es su aspecto existencial, ya no solamente funcional. Pero en esta reseña histórica de la decoración pasemos rápidamente por esas expresiones pictográficas que nos aparecen en las cuevas, es decir, que ya desde la cueva hay una intencionalidad del hombre por, digamos, transformar ese espacio interior para comunicar algo, algo que está referido a su vida cotidiana, sus escenas cotidianas, por ejemplo, las escenas de la casa, o puede estar referido, como podemos observarlo en las, digamos, toda la iconografía propia de los espacios interiores que acompañan esa arquitectura egipcia que está más dirigida, digamos, a representar o algunas formas de representación del poder o incluso esa relación del hombre con el más allá, con el mundo de los vivos, con el mundo de los dioses. En el mundo romano, en la Roma antigua, en los espacios interiores de las edificaciones de la Roma antigua, muy particularmente en los palacios, en las domus, en las villas, que fueron viviendas dedicadas particularmente para la élite, vamos a encontrar una representación pictográfica que hace parte de ese ornato, igualmente muy representativa, cargada de, digamos, de materiales muy ostentosos, materiales muy representativos de la élite, como van a ser los mosaicos, los frescos, la incorporación del oro en algunos elementos, digamos, propios de la decoración o del mobiliario, que representan pues ese estatus social. Y similar va a pasar, pues vamos a pasar por el Renacimiento, con esa incorporación nuevamente de los códigos de comunicación propios de la Grecia y la Roma antigua, como el capitel, las cornisas, estos elementos, digamos, de remate de los arcos, las balaustradas y demás que se configuran, digamos, como esos códigos que nos significan de alguna manera ese prestigio del cual no nos hemos podido desprender desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Y ya un poco más adelante, con la revolución industrial,
pues empiezan a incorporar otra serie de elementos que de alguna manera ya nos van dando una idea de una producción mucho más, digamos, industrializada, mucho más en serie de algunos elementos. Entonces ya van a aparecer objetos que no van a ser, digamos, no van a gozar de esa unicidad, esa exclusividad que tendrían con en la arquitectura, digamos, por ejemplo, renacentista o del barroco, del rococó, del neoclásico, sino que ya van a aparecernos unos elementos ya mucho más industrializados, con la incorporación de nuevos materiales como el metal, el vidrio, el acero, en fin, entre otros. Entonces, tanto digamos, la arquitectura en su configuración general, como en la arquitectura interior, en el espacio interior, que es aquel espacio usamos para habitar, no solamente en la vivienda, sino habitar los espacios a través de nuestras diversas actividades, pues va a haber siempre una relación en ese código de comunicación que se presenta, digamos, en el hecho, en el edificio como tal, en el objeto arquitectónico, con sus elementos que configuran lo que va a ser, digamos, el espacio interior, el diseño de su espacio interior y su respectivo ornato o decoración. Pero ¿qué entendemos como estético en la arquitectura contemporánea? Porque hay una relación entre la estética y el ornato, ese ornato que, digamos, acompaña y que le da una carga significacional a los espacios arquitectónicos, más allá de su mera funcionalidad, la mera funcionalidad de la estructura, la mera funcionalidad de los elementos que dividen el espacio, llámense tabiques, muros, elementos de cerramiento, en fin. ¿Qué entendemos por lo estético y la arquitectura contemporánea en relación a esa noción del ornato, ¿no? Preguntamos y regularmente expresamos palabras claves como bonito, que sea un espacio bonito, que sea un espacio agradable, pero también se empiezan a incorporar otra serie de categorías que tienen que ver con esa estética de la contemporaneidad o del espacio contemporáneo, y es que sea flexible, funcional, confortable y armónico. Y eso, esta última categoría de lo armónico va a estar muy en relación con el espacio y la proporción. La proporción tiene que ver con la relación de las partes con el todo. Y esa relación de las partes con el todo lo podemos entender en la, digamos, la dimensión del espacio en relación con los objetos que se encuentran en él, y podemos hacer apreciaciones de estar o no estar proporcionado según esa relación de la, digamos, la dimensión espacial con los objetos, la dimensión y la cantidad de objetos que se encuentran en ese espacio. Pero también podemos ver esas partes con el todo, esa proporción en relación con el espacio, a partir del uso de los objetos y otros elementos de decoración que, digamos, responden o en algún momento contrastan con el lenguaje base al cual se dedica ese espacio. En este sentido, podemos plantearnos que en esa relación espacio-proporción nos aparecen una serie de, digamos, de condicionantes que tienen que ver o que hacen posible esa relación. Primero, esos atributos del espacio, como va a ser su dimensión, el grado de luminosidad, la generación de sombras, la materialidad, las texturas, de lo cual veremos un poco más adelante, el sentido de orden que se contempla dentro de ese espacio, entendiendo el orden no desde una, digamos, connotación subjetiva, sino entendida como esa casi relación matemática que hay entre lo que les planteaba ahora, las partes con todo, esa definición, digamos, dentro de esa noción estética del orden, de ir acompañada de cierta armonía, de cierta funcionalidad, es decir, que los elementos que se encuentran en un espacio correspondan armónicamente, no solo a la dimensión del espacio, sino a la función, al sentido y al significado del espacio.
Pero igualmente, pues va a estar en relación con el medio, ¿no? Porque si hay un espacio interior, es porque existe un espacio exterior. Y ya lo quería yo mostrar con estas primeras imágenes, este primer recorrido, a través de las edificaciones, y no en vano. La primera parte se las muestro en su espacio, en su composición y su espacio exterior, y luego las vemos en el espacio interior, que es a donde, digamos, incorporamos de manera particular estos elementos de ornato y de decoración, como por ejemplo va a ser el mobiliario, pero que finalmente los elementos de ornato no se reducen solo al espacio interior, sino que podemos encontrarlos respondiendo al lenguaje o a la relación con el medio, también, digamos, en el espacio exterior, a través de sus fachadas, sus jardines o demás elementos que permitan la relación de ese espacio interior con el espacio exterior, es decir, con el medio, que no solamente va a estar en términos físicos, sino también, digamos, en términos socioculturales. Es decir, que ese espacio interior de alguna manera responde a las lógicas, a las visiones del mundo de ese contexto sociocultural en el cual se emplazan las arquitecturas. Otro de los, digamos, de las relaciones que se contemplan dentro de esta noción de la estética en la arquitectura, espacio y la proporción va a estar dirigida, digamos, a esa relación del espacio y su funcionalidad. Los espacios, como lo mencionaba, pues cumplen, atienden una función, atienden una necesidad, pero también a una significación del espacio. En términos generales, y sin que pretenda, digamos, hacer un reduccionismo al respecto, en términos generales, con relación a los espacios interiores, podemos hablar que hay unos espacios o unas zonas de permanencia, unas zonas de circulación y unas zonas de paso. Y estas, digamos que esta distribución tiene también una lógica, una razón de ser en términos de sus dimensiones, en términos de los objetos, los mobiliarios que se encuentran en el ítem, digamos, o la función de circular, como podemos observar en este corredor o en estas escaleras, que no tiene otro propósito que conectar un espacio con otro, permitir la circulación a través de los diversos espacios. O las zonas de permanencia, que como bien se indican, pues son para permanecer. Entonces, el mobiliario pues va a jugar un papel fundamental para que se pueda permanecer, para atender, digamos, el propósito del espacio, ya sea social, como puede ser el salón comedor, o espacio del descanso, en donde su propósito es precisamente descansar y no socializar. Tanto los elementos y las relaciones espaciales pues han de atender esto. Pero nos aparecen también otras zonas de paso que a veces van, digamos, desdibujándose y desapareciendo cada vez más de los espacios contemporáneos, muy particularmente en la vivienda, toda vez que cada vez tenemos espacios mucho más reducidos por diversas razones, no solamente económicas, que están ligadas a los costos del suelo, a la falta de disponibilidad del suelo en las ciudades, sino también por otras razones de practicidad, de flexibilidad, de versatilidad, como veremos más adelante. Pero estos espacios, estas zonas de paso que cada vez tienden más a desaparecer, de todas maneras todavía están presentes, como por ejemplo el garaje o el boiler room, en donde, digamos, su naturaleza no es circular, conectar, pero tampoco es de permanecer, es simplemente un espacio que cumple una función de paso. Entonces, en esa relación de el espacio y la función, tendríamos entonces, podríamos decir, dos tipos de disposiciones, una libre abierta y una cerrada. Esa libre abierta, que es la que nos permite, digamos, en una gran disposición de la planta arquitectónica, del espacio arquitectónico, distribuir y configurar los espacios a partir del mobiliario, a partir de los elementos que vayamos a incorporar en él. La otra disposición mucho más limitada, que responde, digamos, a una arquitectura mucho más tradicional, es la disposición cerrada, en donde encontramos una serie de habitaciones, de espacios
que se ordenan a través de la circulación, como lo indiqué anteriormente. Y digamos, estos espacios ya determinan unas relaciones de proporción y de función, pero limitan, digamos, la disposición, la disponibilidad en la incorporación del mobiliario. Por tanto, en términos de la relación de la forma y la configuración, el mobiliario entendido como uno de los elementos más importantes de la decoración y del ornato, va a jugar un papel fundamental porque es a través de él que vamos a disponer, digamos, a configurar espacios. Por ejemplo, en estas imágenes que tenemos en la parte superior, encontramos un elemento. Fácilmente podríamos decir que aquí tenemos un espacio con un elemento. Pero la disposición de este elemento dentro del espacio, a su vez, nos configura unas nuevas relaciones espaciales. Un primer espacio, un segundo espacio y un tercer espacio. Igualmente, en esta digamos, gráfica que estoy señalando a la derecha, perdón, a la izquierda, en la parte superior, estos dos elementos nos configuran, digamos, un espacio. Aquí hay una invitación a una permanencia, configura un espacio, dos espacios, tres espacios y cuatro espacios en la parte inferior. Entonces, el mobiliario y los elementos, objetos que incorporamos dentro del espacio, repito, son los que nos permiten ocuparlo, son los que nos permiten de alguna manera habitarlo. Igualmente, en términos, digamos, de la relación espacial, la disposición de las aperturas, llámense puertas o llámense ventanas, nos van a determinar unas relaciones espaciales de circulación, de permanencia, de disposición de los objetos, y lo pueden observar ustedes en estas dos gráficas en las que aparentemente estamos hablando del mismo espacio, un paralelepípedo regular, pero no, el espacio arquitectónico, el espacio interior es diferente, es distinto en las dos. ¿En función de qué? De la ubicación de esta puerta o de esta apertura. La disposición de esta apertura me invita a generar una circulación en diagonal y a disponer de dos espacios al interior. Es decir, que la circulación también es un elemento a contemplar dentro de la organización y la forma de configurar los espacios. Una primera regla de oro, definamos cuál es el propósito del espacio. Ninguna remodelación, o incorporación de muebles costosos va a hacer que los espacios sean acogedores o cómodos si estos no generan equilibrio y armonía. Y para que haya equilibrio y armonía, pues tenemos que, como ya lo mencioné antes, en términos de la proporción, pues van a aparecer las relaciones entre los objetos, el espacio, la intensidad lumínica, el juego de las sombras y, digamos, esa armonía con el uso de los colores. Pero también de una forma muy particular, y es que el equilibrio y la armonía se conforma a partir del propósito del espacio. Y el propósito del espacio no está referido únicamente a la función. El propósito del espacio está referido de manera especial al significado que este espacio tenga para quienes lo vayan a ocupar, para quienes lo vayan a habitar. Por lo tanto, en esa relación hay una relación entre función y objetivo, es decir, cuál es no solamente en términos funcionales, la necesidad de satisfacer alguna, digamos, alguna función, sino cumplir con el objetivo en términos del sentido que ese espacio tenga para su usuario. Una relación de utilidad y economía, es decir, economía no en términos únicamente monetarios, sino economía como aprovechamiento y, digamos, efectividad en el uso de los elementos y recursos de los cuales disponemos. Forma y estilo, es decir, que respondan esos lenguajes y esas formas que incorporamos a ese sentido de armonía, que sea placentero a los sentidos, pero repito, que responda al propósito del espacio y al significado que ha de tener para sus usuarios. Imagen y significado, que tiene que ver entonces en esa asociación que hay en lo que yo les mencionaba, que es esa relación, ese significado entre quienes lo utilizan, quienes lo experimentan, quienes lo habitan. Esta imagen corresponde, es una imagen que me gusta mucho y que corresponde de manera muy clara a esa relación de la utilidad y la economía
ese aprovechamiento de los elementos, de los recursos que tenemos para configurar espacios, no solamente elementos. Bien podríamos decir que este es una biblioteca, o es una ventana, o es un muro. No, es un elemento que cumple tres funciones. La función de observar, de iluminar a través, digamos, de la relación del espacio interior y el exterior, pero también el poder ocupar, el poder habitar, el poder usar lo que regularmente habría sido simplemente un muro o un tabique que le da cerramiento a este caso, a este espacio. Entonces cumple la función de cerrar, cumple la función de biblioteca, de espacio, digamos, en el que yo perfectamente me podría sentar en esta barra a disfrutar una tarde de lectura mientras disfruto el paisaje, y la función que ya mencioné de iluminar y de permitir conectar el interior con el exterior. En este sentido, cada uno de los espacios, por ejemplo, en la vivienda, cumple con una función, con un sentido y con un significado al cual le otorgamos carácter a partir de la incorporación de los elementos. Si despojáramos esta imagen del mobiliario y de esos otros elementos de ornato, nos queda una caja, eh, un cubo, un paralelepípedo, tal vez, para ser más precisos, pero que no es habitable. Es habitable gracias a qué? Gracias a estos elementos que incorporamos, que le dan sentido, que le dan armonía, que juegan, que le dan un equilibrio y no solamente responden en términos funcionales. Lo mismo podríamos decir de un comedor independiente, que su función esperaría uno que es servir los alimentos y comer, pero no, el comedor, el servir los alimentos, tiene un significado mucho más allá de la mera función de ingerir alimentos, y es todo digamos, un acontecimiento de encuentro. Por eso el comedor se ubica de manera centralizada y se permite la circulación y la creación de relaciones en torno a él. Igualmente una habitación, ¿no? Una habitación principal va a tener un carácter distinto, por ejemplo, a las habitaciones secundarias o para los niños o para los jóvenes, como veremos adelante, y tiene que cumplir, digamos, con unas funciones, con una razón de ser, ¿no? Con un propósito. En este caso, una actividad relajante, de descanso, de encuentro, de armonía, y los colores pues juegan un papel fundamental, teniendo en consideración que la habitación principal, pues regularmente es una que está destinada para los adultos. No hablemos de los padres, hablemos simplemente de adultos. Y el adulto pues tiene otras condiciones, digamos, de su vida cotidiana que invitan a un espacio mucho más relajante, mucho más descansado, más pausado en términos de el peso de los colores. Y encontraríamos lo mismo, digamos, las mismas lógicas en las habitaciones de los niños, ¿no? La habitación infantil tiene un propósito, entendida de 0 a 3 años, tiene que guardar seguridad, por lo tanto las ventanas pues están, la iluminación es controlada. La habitación juvenil pues ya empieza a incorporar otros elementos que, la infantil, ya otros elementos que nos hablan de que es un niño o niña que ya está incorporándose, por ejemplo, en la edad escolar, ya tiene otros elementos, otros que responden a su propia naturaleza. Va a suceder lo mismo con la habitación adolescente o la habitación juvenil. Los baños, como otros de los espacios, digamos, importantes dentro de las arquitecturas, pues son absolutamente funcionales, concentran múltiples elementos y pues deben gozar, digamos, de un orden, de una luminosidad, de una amplitud y una respuesta funcional, digamos, a las actividades que se dan allí, ya sean solamente para uso sanitario y lavado o ya para uso que incorpora, por ejemplo, la ducha. No importa si son baños colectivos, infantiles, pequeños, dobles, baños especiales, los baños deben ser eficientes, seguros y confortables y deben responder, digamos, al propósito para el cual se están proponiendo. Los multiespacios que, digamos, tienen, digamos, pueden satisfacer más de una necesidad,
pues están muy referidos precisamente al espacio contemporáneo, a espacios que cada vez son más reducidos y que necesitamos que gocen de la flexibilidad, de la versatilidad, y esto lo va a permitir precisamente no el espacio, sino los elementos de ornato y de decoración que tenemos en ellos, los muebles, en este caso, la escalera biblioteca, ¿no? Que es muy versátil, nos presta más de una función. En este sentido, entonces, el color y las texturas van a aparecer como otro elemento fundamental a tener en cuenta en la decoración, digamos, en esa búsqueda de la armonía de la decoración y de que cumpla de alguna manera con el propósito o el sentido y significado del espacio. Y saben ustedes que los colores indican algo, ¿no? Están relacionados desde la psicología ambiental, están relacionados con los estados emocionales, representan calor, representan frío, alegría, madurez, en fin, y pues están, digamos, ligados a la paleta de colores a partir de la relación entre los colores primarios, secundarios y terciarios, y justamente los que surgen de las combinaciones armónicas entre ellos. De esta manera podemos hablar que tenemos colores neutros, como van a ser los grises, los beige, que generan, digamos, unas atmósferas calmadas, pausadas, muy propias, por ejemplo, para espacios ocupados por adultos, si estamos hablando de un espacio de vivienda, una oficina y demás, o son perfectos para combinar con otros colores de la paleta para generar armonías. Una recomendación, y es que estos colores neutros los encontramos en muchos materiales de la naturaleza. Entonces, procuremos digamos, que esa sensación que buscamos se dé a través de los colores, pero por el uso de los materiales que traen, que vienen con unas texturas que brindan, digamos, unas calidades espaciales distintas. Los colores pastel, que a veces los confundimos con los neutros, o los neutros con los pastel, los neutros pueden ser parte de los colores pastel, pero no viceversa, pues son colores que tienen, digamos, una tendencia a generar sensaciones muy suaves, muy románticas, muy juveniles, y pues digamos también aparecen en telas, en linos, y vale la pena que busquemos, digamos, estos materiales naturales para generar esos contrastes, ese juego muy armónico entre los pasteles y los neutros que vimos anteriormente. Pero también podemos hacer combinaciones con los colores neutros y los colores cálidos. Los cálidos que están más llamados a la alegría, digamos, representan la vida, pero vean cómo, por ejemplo, este espacio de aquí abajo, que es un espacio claramente de sensación fría, tiene un componente que le da armonía, que no hace que sea un espacio, digamos, plano, aburrido, y es justamente la incorporación de unos elementos en color naranja, es decir, en un contrario, que le da armonía. Las paletas podemos encontrarlas en muchos, digamos, esos juegos de la naturaleza o que ya hemos representado en el arte, en la vida cotidiana, y podemos hacer diversas combinaciones de hasta 5 y 6 colores siempre y cuando nos mantengamos, digamos, en una relación de armonía y en no más de 3 gamas distintas. Y así podemos, digamos, identificar que generamos dos sensaciones completamente distintas en el mismo espacio arquitectónico, es decir, la caja aquella configurada espacialmente, pero realmente lo que le da digamos, el sentido al espacio, el confort, y permite su uso, van a ser estos elementos que he mencionado, que son los de ornato y decoración, incluido el mobiliario. En términos de tendencias, que es algo que busca mucho la gente hoy en día, ¿no? La tendencia, yo planteo que hoy en día todas las tendencias son tendencias. Lo importante es entender que detrás de estas hay una carga de significado. Por ejemplo, la vintage, que es un lenguaje retro, tiene su razón de ser una propuesta de reutilización de objetos como estrategia de sostenibilidad. Un poco esa idea de la cuna a la cuna, de no eliminar los objetos, sino de darles una nueva posibilidad,
como aquello que alguna vez fue una puerta, hoy puede ser el cabecero de una cama. El vintage, a diferencia del sagui, que lo vamos a ver ahora, no hace uso de elementos que parezcan antiguos. Hace uso de elementos, de objetos que son antiguos. Y antiguo se considera con más de 20 años hacia atrás en su uso. Además, representan la durabilidad, la originalidad, la practicidad. Se encuentran mucho digamos, hace uso de la proliferación de estampados en grandes espejos, tonalidades blancas o claras. La madera juega muy bien con esta, digamos, esta tendencia vintage, y se hace uso de elementos que evocan la memoria, juguetes, libros, llaves, póster y diferentes elementos que nos permiten conectarnos con el tiempo. El shabby chic, a diferencia del vintage, es una tendencia que puede usar elementos como ustedes lo vieron en el anterior, que son claramente antiguos, pero también puede hacer uso de elementos que se acaban de construir, como por ejemplo fabricar esta vajilla, pero que se fabrica bajo un lenguaje retro. La combinación entre el vintage y la sofisticación es la que crea, digamos, esta tendencia savvy chic. La tendencia minimalista, que bien podríamos pensar que surge con Mies van der Rohe por allá en los años 1924, con la casa Fansburg, que es la que ustedes observan en las imágenes, nos invita, se resignifica en los años 90 para hacer un contraste entre, digamos, la gran dinámica que significa la ciudad contemporánea, bullosa, de rapidez, sobrecargada, digamos, de velocidades, de energías, de flujos. Entonces, invita que a los espacios interiores se les cargue, digamos, de ese sentido de la tranquilidad, el contraste de la vida exterior, de esa vida urbana contemporánea en las grandes ciudades. Es muy propio para digamos, los jóvenes adultos que habitan estos espacios, ya sean en la vivienda, ¿no? Es un poco la idea de Mies van der Rohe del menos es más, de, digamos, hacer uso de los menores elementos posibles dentro de los espacios, y la luz juega un papel fundamental. La tendencia industrial, digamos que ha sido muy reconocida en lo que se llama, se han denominado los loft, también tiene una razón de ser. Es un lenguaje que surge en los años 50 para reutilizar unos espacios que fueron abandonados, espacios y elementos que fueron abandonados luego de las crisis económicas que surgieron, digamos, de los periodos de posguerras. Entonces son espacios abiertos que usan materiales al natural, tubos y conductos expuestos. ¿Por qué? Porque fueron espacios que jóvenes empezaron a ocupar y a resignificar en las industrias, en las fábricas o en las bodegas abandonadas. Entonces por eso aparece todo este lenguaje de los tubos, de los cables y del material rústico como tal, pero tiene también, digamos, ese propósito de reutilizar. Y es una invitación, digamos, de alguna manera, en una perspectiva ecológica, a reutilizar los espacios. Y el moderno, muy ligado también al minimalista que ya vimos, pues se invita también al uso muy sobrio de los espacios, con, digamos, unas características que veremos rápidamente ahora, que son de elementos flexibles que, digamos, dividen espacios, pero a la vez cumplen otra función, como ya lo hemos estado mencionando. El mobiliario importante, digamos, en esta configuración de los espacios interiores va a ser fundamental, pero dos claves para el mobiliario, indiferente, digamos, del lenguaje que se use en los espacios. Debe ser antropométrico, es decir, debe responder a las dimensiones espaciales y a las actividades, las funciones para las cuales va a ser utilizado. Yo los invito a que consulten el texto de las dimensiones humanas en los espacios interiores de Julius Paneros, donde hay toda una, digamos, exposición de esos estándares antropométricos a los cuales debe responder el mobiliario. Y lo otro es a la ergonometría, que ya está relacionada directamente con los movimientos, con las dimensiones del cuerpo, con las posturas para generar confort.
He mencionado ya que la flexibilidad es una de las grandes características del mobiliario, de ese mobiliario en el espacio interior contemporáneo. Tanto la flexibilidad como la versatilidad van a ser fundamentales. Hoy hay una incorporación de la domótica al servicio de la habitabilidad que nos permite, con el uso, digamos, de unos recursos tecnológicos, mover elementos, levantar la cama, por ejemplo, y que debajo de la cama, pues en esa lógica de la versatilidad, se pueda aprovechar con otras funciones, con otros espacios funcionales. No importa cuál sea el lenguaje del mobiliario, no importa cuál sea el lenguaje de estos elementos que configuran los espacios interiores en términos de lo que he mencionado es la decoración y el ornato, que hacen parte integral del diseño, lo importante es que sean confortables. El confort es lo que no podemos sacrificar. Y ya para terminar, pues 7 reglas de oro para el diseño interior y la decoración, para que ustedes no las olviden. Definan cuál es el propósito del espacio, cuál es ese sentido y ese significado que va a tener para quien lo va a usar. Piense el ambiente que quiere crear en función de ese propósito. La simetría y el equilibrio, tanto en los elementos con relación al espacio, los elementos con relación entre ellos y los colores, va a ser fundamental para generar ese equilibrio y armonía. El color y la textura siempre van juntos. Es distinta digamos, la sensación, la atmósfera que se crea con una textura lumínica o, digamos, un material luminoso, gris luminoso, gris brillante, a un gris opaco. Entonces, textura y color siempre van a ir juntos y ellos también, digamos, que son fundamentales en esa. Y la iluminación, que es la parte más, el juego de las luces y las sombras que crean las atmósferas a las cuales esperamos, digamos, responder. Y son los detalles finalmente los que determinan el interior. Pero cuando ustedes ocupen de trabajar espacios interiores, ya sean para ustedes, ya sean para sus clientes, siempre busquen en términos de esa armonía y ese equilibrio que se puedan rodear de lo que más les guste. No importa la tendencia. En el mundo contemporáneo, todas las tendencias son tendencias, siempre y cuando respondan precisamente a ese equilibrio, a esa armonía y especialmente a la significación que tiene para sus usuarios. Muchas gracias. No olviden visitar, por favor, la gran feria de la capacitación virtual. Nos pueden encontrar en la plataforma y muchas gracias por su atención.